Se siente en el ambiente, no sé cómo explicárselos, no sé si ustedes lo notan aquí a través del video, pero de viaje se siente en el ambiente que es un lugar más conservador, un lugar en el que tenemos que tener más cuidado. No sé hasta dónde es permitido grabar, no sé si voy a tener problemas por andar grabando en la calle. Ahora nos vamos a pedir algo que se llama asado canap. De nuevo no tengo ni idea qué es, pero lo vi ahí arriba en el rótulo que está y además los compas están bien alegres, entonces motiva a pedirlo de inmediato. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Jerusalén. Agarramos un tren de Tel Aviv rapidísimo y lo único barato que he encontrado en Israel. Ese tren nos costó $5 y nos trajo en 30 minutos hasta Jerusalén, que de entrada está siendo impresionante. Vean, esta ciudad no es para nada lo que yo me esperaba. No sé, yo tenía la idea de una ciudad antigua o qué sé yo. Y vean esto, hasta trenes pasan por toda la ciudad, ya más o menos nos estamos adaptando aquí. Estas son las primeras impresiones reales. Llegué hace unos minutos y me estoy encontrando que por aquí está la ciudad antigua, como la ciudad donde está la tumba de Jesús, el lugar sagrado de los musulmanes, el lugar sagrado de los judíos. Casi que todo lo religioso y todo lo que tiene ese montón de historia está ahí dentro, pero hoy estamos en Jerusalén para ir a conocer esta otra parte de la que no tenía ni idea y para ir a buscar la comida callejera de Israel. Por cierto, también recuerden que esta es la capital de Israel, la ciudad más grande y más poblada. Aquí hay como 850,000 personas, casi 1,000,000. Conviven todas las religiones, es algo impresionante, así que vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy en Tierra Santa, por Dios. En el momento que me bajé del tren y llegué a esta ciudad, fue como llegar a otro país. Vean las vistas que nos encontramos aquí. La arquitectura es otra cosa. Es como que si todos estos edificios fueran de hace muchísimos años. Es una arquitectura antigua. No me imagino cómo será entonces la ciudad antigua, y además se siente en el ambiente, no sé cómo explicárselos, no sé si ustedes lo notan aquí a través del video, pero de viaje se siente en el ambiente que es un lugar más conservador, un lugar en el que tenemos que tener más cuidado. No sé hasta dónde es permitido grabar, no sé si voy a tener problemas por andar grabando en la calle, pero esto es muy diferente a Tel Aviv. Como les digo, fue como llegar a otro país. Bueno, aunque lo que les acabo de decir puede ser por zonas, porque aquí estoy llegando a otra zona, la que está alegrón todo, como que hay más bulla, viaje se siente, incluso hay una persona cantando aquí en la calle, hay una vibra diferente. Entonces ya nos encontramos las dos caras. No, y de verdad que ahora nos vamos encontrando de todo, incluso aquí hay tiendas de marcas reconocidas. Por allá atrás antes me encontré un McDonald's, un montón de casas de cambio, bastante comida, bastantes mesas, bastante vida. No, se está poniendo interesante, se está poniendo bonito esto. Nos vamos a ir a conocer el mercado más famoso de Jerusalén, que a lo que entiendo está un toque lejos de aquí, entonces vamos a agarrar ese tren para llegar hasta allá. Para eso compramos este ticket que vale como $1.50, es para un solo uso. Lo pegamos ahí y nos vamos. Bueno, nos íbamos, porque al parecer no cabemos. No entramos, brothers, no hay espacio para mortales. Ni modo, vamos a seguir caminando hasta la próxima estación mientras pasa el próximo tren, a ver qué nos vamos encontrando. Me da curiosidad adentrarme aquí en la avenida, como en los callejoncitos, a ver, que aquí es donde vive la gente normal en Jerusalén. Vamos a ver ese muchachón. Al parecer sí, al parecer va a entrar por ahí en una casa. Las casas tienen balconcitos, no es muy alta, es como de 2, 3 pisos tal vez. Y pareciera que sí. Vean qué bonito este lugar. Parece que sí, aquí es donde vive la gente local en Jerusalén. Para adentro de los callejones, incluso vean, aquí hay entraditas entre estos dos edificios. Todas estas zonas es donde tienen que vivir. Aquí viene de nuevo, vamos a ver si ahora sí no nos deja botados. Y algo interesante también es que no hay nada que evite que alguien pueda pegar directamente con el tren. Eso tiene que ser peligroso, amigos. Negativo, segunda pérdida consecutiva, pero ya no lo perdemos más. Ahora me quedo aquí de primero. Llega ese tren y vamos para adentro. Solo que dentro no les puedo mostrar porque ya me advirtieron que los trenes van llenos de todo tipo de personas, pero van judíos
ultra ortodoxos, me parece que son. Y les molestan bastante las cámaras. Me imagino que mucha gente les saca fotos porque llaman bastante la atención. No sé si va a haber alguna manera de mostrárselos, pero andan vestidos completamente negro, un sombrero, un pelo bastante peculiar. No, algo bien interesante. Nunca los había visto. Se logró, estamos en un mercado que se llama Mahane Yehuda. Las personas de aquí le dicen el shuk, que no sé si es como el suk de el zoco, pero la cuestión es que este es el mercado. Desde que entramos ya me llegó el olor a lo que andamos buscando, la comida israelí. Algo muy interesante de la comida israelí es que como los israelíes han estado en tantas partes del mundo porque antes no vivían aquí en Israel. Es un tema súper amplio, pero lo que les quiero decir es que como han estado en Europa, en América, en partes del Mediterráneo, en Yemen, en países vecinos, entonces cuando volvieron a Israel, se trajeron toda esa gastronomía que aprendieron en diferentes lugares. Entonces resulta que la comida de Israel pues ahora es una combinación de un montón de recetas con la comida israelí. Entonces me emociona bastante, la verdad. Probar de todo, vamos a ver qué nos vamos encontrando. Venía yo tranquilo caminando y el olor de este lugar simplemente me llamó, como que si fuera una trampa hecha para mí, porque se ve todo frito, similar a lo que conocemos, y la verdad quiero probarlo todo. No sé de dónde es ni qué es, pero lo quiero. Claro que sí, amigos. Vamos a servirnos uno de estos, se ve muy bien. Uno de estos, vean esta belleza. ¿Y por qué no uno de estos? Les voy a ser sincero, no sé qué es. Aquí solo hablan hebreo, tampoco me pudieron decir qué es, pero ya nos vamos a dar cuenta. Lo mejor de todo es que yo esperaba tener que vender un riñón, pero todo esto costó 13 shekels. Son como $4 más o menos. ¡Qué bendición! Es lo más barato que he comprado en comida desde que llegué. Vamos a ver. Este es como una masa frita, como con frijoles por dentro, pero no son frijoles, la verdad no sé qué es, pero parecido. Vamos a probar este que parece un taquito. Por Dios, ¿cuánto tenía de no probar algo así? Efectivamente es como una tortillita con carne por dentro, está muy rico. Y ahora esta belleza, por favor, vean este color, ¿qué tendrá por dentro? Vamos a ver. Está bien simple, es masa con una salchicha por dentro, pero muy barato todo, la verdad, y buenísimo. Empezamos muy bien con frituras en Israel. Vamos a ver qué más hay por aquí. Esto es un mercado enorme en el que hay de todo. Aquí, por ejemplo, hay todo tipo de semillas, todo tipo de frutas, pescado, toneladas de gomitas para hartarse en azúcar. Y también algo que hay en todas partes en Israel son postres, así que ya le pregunté por aquí al compa qué hay de Israel. Entonces vamos a probar este que está por aquí, que la verdad todo se ve delicioso. Por favor, vean lo que tenemos en esta mesa. Vamos a agarrar de este también es bien clásico de Israel, y me llama la atención que todo es como de servirse usted. Igual fue allá, nos dieron las pinzas y sírvase. Aquí llegué a pedir y también sírvase, compa. Y aquí no sé si es israelí, pero es un pan hasta el tope de queso, así que obviamente nos lo vamos a meter. Me está gustando, este mercado me está gustando. Todo lo que agarramos, solo $4. Qué excelente servicio. Llegué nada más a preguntar y ya me dieron comida. Qué rico, esto es falafel. Vamos a pedir el plato, casi el plato nacional de Israel. Este que tienen aquí es el hummus israelí. Según lo que entiendo, como que cada restaurante tiene su propia receta y se come con la mano. Oigan, qué curioso. Me dieron esto probablemente por ser turista, pero normalmente se come con la mano de esta manera. Trae esto que es pan pita. Este pan se lo ponen a todo también en Israel. El hummus es como una crema de garbanzos, podríamos decir. Meten los garbanzos en la licuadora. Luego trae garbanzo entero y otros ingredientes. Esto de aquí es falafel, que es como garbanzos pero fritos. Y ahora vamos a entrarle a todo junto usando el pan como cuchara, básicamente. Le metemos aquí un poco de todo y le damos provechito. Está muy rico. La pasta de garbanzos no sabe a garbanzos, la verdad. Seguro tiene muchísimas especies y tiene como un saborcito a limón, un poquito de picante.
Y este falafel es una cosa pero deliciosa. Demasiado bueno. De verdad, demasiado bueno. Además, este es el plato, la comida completa más barata que he encontrado en Israel. Aquí en este mercado, todo esto me costó $7. Qué raro esto, que yo creo que ha estado a lo largo de todo este video, que la luz está así, que se prende y se apaga. En realidad aquí está normal, debe de ser algo con las cámaras, no sé, que tiene que ver con los LEDs, que se ve así de raro. Pero la cuestión es que ahora nos estamos encontrando un puesto en el que venden bureka, me parece que es que se llama. En realidad es un plato de Turquía, pero Turquía ha influenciado bastante en toda esta zona de Israel. Entonces ya esto se encuentra en todas partes en Israel. Es un pan que ya les voy a decir bien de qué es, como relleno de queso, y también puede ser relleno de papa y de diferentes cosas, pero se ve bueno. Vamos a ver qué tenemos aquí. Esto es como pan de hojaldra, según lo que estoy viendo, y adentro no solo trae queso, esto trae huevo, trae queso, trae pepinillos, trae algo embarrado que no sé qué será, pero ya nos vamos a dar cuenta. Y estoy viendo aquí como que la gente es muy amable, le ayuda a uno, pero es muy directa, como agresiva, se podría decir. El señor se enojó todo porque desbaraté el pan, me enojó, me dijo así como que no entendía qué estaba pasando. Vamos a entrarle. Qué rico, qué buena combinación. Lo que tiene adentro son pedazos de clara y huevo duro. Y estoy viendo que el pan trae el queso, pero dentro de la masa. No está dentro de todo lo que le pusieron. O sea que usted podría pedir solo la hojaldra y ya viene con el queso. Está muy rico y todo esto vale $7 aproximadamente. Vean el tamaño de esto, cabe en mis dos manos. Quiero aprovechar algo que me acaba de pasar para contarles un secreto de vida. Algo que realmente me ha cambiado la vida y que se la puede cambiar a ustedes también, la verdad, si lo hacen en lo que sea que ustedes quieran hacer. Y es que yo estoy joven, la verdad estoy joven, pero desde que estaba más joven siempre he estado tratando de hacer cosas. He vendido frutas en la calle, he importado cosas de China para vender, he negociado con gente cosas más baratas para venderlas más caras y así sucesivamente. Y desde hace mucho me di cuenta que hay muchísima diferencia en simplemente querer hacer algo, en yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, a simplemente empezar a hacerlo aunque usted no sepa y aunque no lo haga bien. Porque en el momento que usted lo empieza a hacer, va a haber alguien a su alrededor, algo va a pasar, usted va a conocer a una persona o se va a dar cuenta, así no se hacía y que se hace de esta manera, y ya va a empezar en su camino. Nunca se queden con ese quiero hacer. En el primer paso, van a ver cómo las cosas se van a ir acomodando. Ahorita no entiendo nada, o sea, aquí todo está en hebreo y estaba que no sabía cómo iniciar el video porque no sabía por dónde ir, y hice lo de siempre, simplemente empecé a grabar, y al empezar a grabar alguien me escuchó hablando español, entendió lo que yo estaba diciendo, es de Israel, y me dijo vaya a este lugar. Fui a ese lugar y ahí pregunté dónde ir, vaya a este otro lugar. Sí me han ido enviando a todo lo que han estado viendo ahorita, me ha mandado la misma gente de aquí que me está viendo intentando hacer algo, me ayudan, y así es como funciona la vida en general, siempre, háganlo. Ay, sí, por alguna razón me pidieron una foto. Say hi. Esto es increíble, justamente lo que les estaba diciendo. Por empezar a contarles algo y empezar a decirles algo, ya conocí no sé cuántas personas israelíes que habían ahí y ya me ayudaron en otra cosa que ocupaba. Así es la vida, amigos. Ahora nos vamos a pedir algo que se llama asado canab. De nuevo no tengo ni idea qué es, pero lo vi ahí arriba en el rótulo que está, y además los compas están bien alegres, entonces motiva a pedirlo de inmediato. Quiero que vean ahí cómo lo están cocinando. La verdad no sé qué es lo que tiene, ya le vamos a preguntar a este compa. Aquí lo tienen, vean cómo se ve eso. Intentamos comunicarnos, pero lo único que le entendí es que dentro tiene costilla. ¿Costilla de qué? No tengo ni idea. Y arriba lo que tiene es tahini. La verdad no sé qué esperar. No sé si es una comida, no sé si es un postre, pero vamos a entrarle. Vean qué curioso. Son como un montón de hilitos, como que si fuera coco. No entiendo, la verdad. No entiendo de qué es esta mezcla, pero ya nos vamos a dar cuenta. ¿Qué es esta explosión de sabores, por Dios? Es como pan dulce con salsas y parece que carne adentro, costilla. Está buenísima. Ya, amigos, ya lo tenemos. Ya lo tradujimos del idioma de ellos al inglés y del inglés al español. Lo que tenemos aquí, esta mezcla que envuelve la carne, es harina y agua.
Por eso es que sabe como a pan dulce con carne y las salsas. Nunca había probado algo así. Ahora música triste, por favor, música triste para este momento, porque amigos, nos compramos una cerveza en Israel. Aquí es bien fácil conseguir alcohol, pero esta cerveza vale más que un plato de comida. ¿Pueden creerlo? $10 pagamos por una de las cervezas más populares y más consumidas en Israel. No entiendo nada, pero ahí debería de decir Malka, cerveza Malka. Vamos a ver qué tal. Está rica por lo menos, está un toquecito amarga. Esta es cerveza oscura, tiene 5.5% de alcohol. Y mientras, no sé si ya lo habían olvidado, pero obviamente nos vamos a probar los dulces israelíes que compramos. Vamos a empezar con este pan con queso que se ve buenísimo. ¿Qué es esto tan rico, por Dios? En serio, los panes más ricos que he probado en mi vida, sin duda. Ahora vamos a probar esta rosquita que parece como un rollo de canela, pero trae un relleno ahí en el centro. Vamos a ver. Trae una crema deliciosa en el centro. Ese también está demasiado rico. Se los juro que no les estoy mintiendo. De lo más rico que he probado, amigos. Obviamente hay que bajar el pan. Y ahora vamos a probar este, que según lo que entiendo, esto es de lo más típico que hay en Israel en lo que vendría siendo pan. Vamos a ver con qué viene relleno. Este pan sí se ve bastante normal como lo que tenemos allá. Incluso trae como semillitas aquí. Ese no tiene relleno, tal vez lo que pueda tener es un poquito de queso porque tiene un buen saborcito, no es como pan pelado, pero no traía relleno. Ese está más saludable, podríamos decir. Luego tenemos este enrolladito negro. Este trae semillas por dentro y mucho chocolate. De hecho que tiene un sabor fuerte a chocolate. Y para terminar, este pobre pan ya quedó desnudo, ya se le cayó todo el azúcar que traía ahí. Pero lo que importa es lo que hay adentro, amigos. Sépanlo, no tanto lo de afuera. Está relleno con la misma cremita de aquel enrollado. Está buenísimo también. Llegaron unos campeones del mundo a saludar. Sí. Messi, arriba Messi. Claro que sí. Vean, justamente yo creo que en el video anterior les había comentado que me había encontrado muchos argentinos aquí en Israel. Y vean, ahí pasaron unos argentinos nuevamente que son super tuanis, los chef. Amigos, sin duda, la victoria se lo lleva este. El primero que probamos, el pan con queso. Una cosa impresionante. Si vienen por aquí o si en alguna panadería lo ven, ¿qué es esto tan rico, por Dios? No sé con cuántos kilos de más voy a volver a la casa. Bueno, amigos míos, aquí finalmente se acaba el video de hoy. Cuéntenme, ¿qué les pareció estas primeras impresiones en Jerusalén? ¿Esperaban la ciudad así? ¿Esperaban que fuera de otra manera? ¿Qué ideas tenían? Y por supuesto que nos vamos ya a adentrar en la antigua ciudad, en la historia de este lugar. Así que no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy pagó más por una cerveza que por un plato de comida.